Todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a estos encuentros que propongo con cierta frecuencia a los efectos de poder compartir con ustedes algunas experiencias personales, algunas observaciones o puntos de vista que surgen de las disciplinas con las que trabajo y practico hace tantos años, como el Tai Chi Chi Kung, como la lectura y la indagación en el libro de las mutaciones el I Ching, la meditación Zen, etc. Y también por muchos otros caminos que la vida me va llevando, a partir de los cuales puedo también observar cómo vivir de una manera mucho más plena, vivir de una manera que invite a una mente más abierta, que invite a encontrar la paz, pero no la paz como un momento de relajación, un momento de sosiego que todos podemos tener en algún momento del día o de la semana, sino la paz como algo mucho más profundo que tiene que ver con el sí mismo, ¿no? Es decir, muchos dicen que venimos al mundo, entre otras cosas, para ser felices, y yo creo que es así, pero también creo que esa felicidad tiene que ver con estar bien con uno mismo, con la vida que uno va llevando en mayor o menor medida, y eso es probable o posible a partir de lo que se llama autoconciencia o autoconocimiento. Y ese camino de autoconciencia nos descubre notando algo que hemos quizás leído, escuchado muchas veces, pero no prestado la suficiente atención, que tiene que ver con esto de qué somos los seres humanos, los mamíferos, como ustedes y yo. Bueno, básicamente somos seres emocionales, y de eso quiero hablar particularmente. Partiendo de la medicina tradicional china, que le da a cada órgano interno una importancia muy trascendente en cuanto a que el funcionamiento de estos órganos es lo que establece el equilibrio o no, tanto del cuerpo, la mente y las emociones de un ser humano. En el libro del Emperador Amarillo no era tan frecuente escuchar o leer, mejor dicho, sobre qué es el cerebro y cómo son sus distintas habilidades, sino más bien que la luz estaba puesta en el hígado, el corazón, los riñones, etc. Y se investigaba en personas vivas cómo era el comportamiento de estas, tanto en lo que refería a su alimentación, a sus actividades, a la geografía y climas en los que estas personas podían vivir y de qué manera todo eso interactuaba con el ser humano para ver en directo, de manera concreta y palpable, de qué modo esas emociones afectaban a favor o en contra nuestros órganos vitales. Por ejemplo, al hígado se lo vincula con la ira y la cólera, pero entendamos la ira no como una acción de enojo, de bronca, que puede ocurrir por supuesto, sino como un movimiento propio a la ley del hígado, que entre las muchas funciones que cumple, una de ellas es crear glucosa a través de los alimentos que ingerimos. Esa glucosa luego va a los músculos y los músculos permiten que realicemos distintos movimientos o que aquello que deseamos hacer sea posible, entre otros factores, por esto que estoy explicando. Pero también la ira está en la naturaleza. Cuando usamos los humanos la palabra de la ira del volcán, la ira del huracán, convengamos que la naturaleza no tiene una animosidad consciente de hacernos daño de ninguna manera, solo responde a sus propias leyes, y esas expresiones verbales solo son una manera de explicar lo que nos conmueve cuando esa naturaleza se manifiesta de ese modo. La cólera entraría en lo que cuando escuchamos ira pensamos que es, o sea, una energía de movimiento exacerbada que lleva o puede llevar a violencias extremas o a mantener un estado casi constante de enojo con la vida, con lo que nos sucede, o de responder de esa manera a determinadas situaciones casi siempre igual. En el caso del corazón, por ejemplo, hay otras dos emociones también fuertemente vinculadas, la alegría y la euforia. Pero la alegría quiero agregarle algo que tiene que ver con esto de la paz interior, ¿no? de encontrar el camino en uno mismo y estar bien con uno mismo,
que es una expresión muy del budismo y del I Ching, la serena alegría. Sería una alegría que no está motivada por algo que viene de afuera, como puede ser la visita a un amigo, un regalo, un paseo o comer una barra de chocolate, sino una alegría por estar bien con uno mismo, con el momento presente y con lo que nos va sucediendo. Lo cual llega, obviamente, ya lo explicaré en unos minutos, a través de una tarea interna que tiene que ver con esto del autoconocimiento y de poner luz en nosotros. De manera que no es la alegría propiamente dicha, sino un estado de alegría en el cual la vibración energética del corazón se mantiene estable, podríamos decir así, en una armonía cuya frecuencia permite un estado de bienestar general en todo el cuerpo. La euforia sería esa alegría que promueve algo externo, pero llevado a su máxima expresión. En el caso de los pulmones, por ejemplo, está la tristeza y la depresión, en los riñones el miedo, tan en boga estos días lamentablemente, o el pánico en el peor de los casos. Y en el caso del vaso, como vaso páncreas, como órganos importantes, aparece sobre todo algo que no tiene que ver necesariamente con las emociones, sino con un proceso intelectual llamado preocupación, que sería el lado negativo, o la reflexión, que sería el lado positivo, de lo que nuestro neocórtex puede hacer frente a una situación determinada. Ahora bien, más allá de esto que estoy explicando, ¿por qué nos cuesta relacionarnos con las emociones? En parte uno podría echarle la culpa a la cultura, que normalmente nos aleja de lo que mal llamamos emociones negativas y poco y nada nos vincula con ellas y precisamente estimula, a veces en demasía, las emociones positivas. Las emociones es energía que se mueve, tengámoslo presente. Es decir, que la palabra tristeza, alegría, enojo, miedo, resentimiento, etc., son agregados que a veces incluyen visiones o conceptos mucho más fuertes que la palabra en sí. Como que si alguien está triste y viene un amigo y te dice, no, déjate de bromar, no estés triste, salgamos a divertirnos. Como que la tristeza en ese momento es algo de lo que nos tenemos que desapegar o desprender o desatender, al igual que el miedo. Tenemos que evitar los enojos que nos dañan o dañan a otros. Yo creo que el ser humano en estos momentos, y desde hace mucho tiempo, si de algo carece es de inteligencia emocional. Y no porque no tenga la capacidad de ser un ser inteligente emocionalmente hablando, sino porque no se ha ocupado de ello. Se ha ocupado mucho de ser racional, de ser intelectual o de ser desbordado, apasionadamente desbordado con las cosas. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, que somos tan emocionales que casi nada de lo que elegimos lo hacemos desde lo racional. O mucho de lo que elegimos lo hacemos desde lo emocional, para decirlo de otra manera. Nos enamoramos desde lo emocional, nos apasionamos por un deporte, por una actividad, por lo mismo, elegimos a nuestros candidatos a gobierno emocionalmente, las religiones son elegidas emocionalmente, las amistades, las cosas, los objetos, el apego con ellos. O sea que la emoción es lo que principalmente determina nuestra condición humana. Ahora bien, ¿qué es lo que estaría faltando en todo caso? Una mayor atención en cómo esta energía se mueve, se expresa y se despliega tanto interna como externamente. O sea, habitarnos como seres emocionales es la invitación de este video, aprender a hacerlo. De manera que nos volvamos más amigos y familiares de estas emociones y no las tengamos siempre como algo de lo que nos valemos para hacer lo que sea, y para justificar lo que sea o para vivir echando culpas cuando las cosas no surgen como lo queremos, o para reprimirlas, negarlas o echarle la culpa a los demás de que yo reacciono así porque fulano me habla o me dice tal o cual cosa. Lo cierto es que nada de eso no ha contribuido al ser humano a poder llegar a una realidad en la que hoy estamos que pudiera ser atendida de una manera emocionalmente racional también. O sea, emoción y razón, emoción e intelecto, emoción, palabra, pensamiento, es decir, hacer de todo lo que somos, ¿sí?, una línea de
coherencia de comportamiento que permita atender lo que nos sucede sin huir permanentemente o estar aferrados fanáticamente a algo. Porque tanto, pongo dos ejemplos simples, el enamoramiento como el fanatismo nos ciega. El enamoramiento puede ser un momento muy grato, muy disfrutable, muy pleno, pero no dejan de cegarnos porque pasamos a vivir esa instancia como que el mundo es un lugar maravilloso, todo reluce, todo es precioso, pero la verdad es que es simplemente un estadio emocional producido por el apasionamiento, la atracción que otro me trae, otra persona, pero que eso obviamente en algún momento va a declinar y es ahí cuando realmente vamos a ver con mayor claridad cómo es esa relación que acabamos de establecer. Y determinar en todo caso si realmente estamos enamorados o fue simplemente, como se suele decir, una pasión de verano. Cuando la pasión es excesiva, porque tiene un lado positivo, la pasión como el deseo nos permiten ir hacia aquello que queremos alcanzar o realizar, pero cuando es excesiva, como en el fanatismo, también uno puede volverse ciego, de hecho se vuelve ciego, porque lo único que ve es nada más que aquello que a uno lo atrae. Es como que en el fútbol uno va a la cancha y parecería que el único que está jugando es el equipo de uno y el otro no, y de ahí todo lo que ya conocemos. Por lo tanto, poder estar en contacto con nosotros mismos a través de nuestras emociones es entrar en ese sí mismo para observar cómo somos cuando nos afecta algo. Y en esto quiero ser claro. Cuando algo nos afecta no es producto de lo que sucede fuera nuestro, no es la realidad la que interviene en nosotros y por eso nosotros hacemos lo que hacemos como resultado. No. Nosotros tenemos una predisposición no consciente a devolverle a la realidad una respuesta como quien devuelve una pelota, porque lo que viene de afuera, que sería el detonante, explota dentro nuestro y en nosotros produce una emoción determinada, un sentimiento determinado, que es en términos de tiempo más largo, en durabilidad, porque la emoción puede ser simplemente un momento de explosión, pero el sentimiento de odio, de resentimiento, de celos, de envidia, de avaricia, lo que sea, puede durar incluso la vida entera. Por lo tanto, no se trata de quedarnos con la idea de que estoy mal o estoy bien por lo que pasa afuera. Lo que decía antes, la paz y la serena alegría solo son posibles de ser vividas cuando ya no dependo de agentes externos o de estímulos ajenos a mi realidad para alcanzar esos estados. El hecho de estar bien, en calma con uno mismo y con lo que nos sucede, como línea de conducta, no rígida ni estable, pero sí ya establecida en un sentido natural y afable con uno mismo, eso hace que sea la muestra de que estamos viviendo una inteligencia emocional mucho más concreta, que ya no queda solo en la teoría o en leer libros al respecto. Tiene que ver con una práctica. Practicar el vernos a nosotros mismos, el vernos lo que llamamos defectos, lo que llamamos virtudes, conocer cómo es esta personalidad, cómo se gestó, qué aspectos de esa personalidad al observarlas podemos modificarlas para que precisamente lo que estorba o lo que sobra nos invite a ese camino de paz interior y de relación natural con nuestra energía emocional, con emotion, energía que se mueve, para que de esa manera no caigamos en extremos de ningún tipo, ni en reprimir lo que necesitamos expresar o en hacerlo abruptamente. En estos días estamos viviendo momentos donde del miedo, yo diría, se está pasando casi a un pánico precisamente irracional, porque lo que le falta a esas emociones es una mente que aquiete ese movimiento excesivo de energía, que lo observe a ese movimiento de energía, que lo pueda analizar o indagar para poder tener un discernimiento más claro acerca de por qué estoy respondiendo de esta manera a lo que sucede. Es la única forma, no tengo otra oportunidad o opción para, frente a lo mismo, dar otro tipo de respuestas. Bueno, si no hay claridad mental, gana, insisto, la irracionalidad. Y gana
porque la emoción no necesita de lo racional. Para amar a alguien no necesitamos pensar en amar a alguien, porque además sería imposible, como ustedes comprenderán. Es un sentimiento que surge, pero cuando ese sentimiento ya va más allá de su condición natural, entonces es necesario la intervención de la mente pensante, del intelecto, para que nos ayude a poder observar lo que estamos viviendo de una manera que no afecte nuestra salud ni la de los demás. Y hay muchas maneras de expresar estas emociones para ir cerrando el video. Una de ellas es a través de las expresiones faciales. El cuerpo, como me dijera una de mis maestras en mi profesión, no miente nunca. Entonces los gestos de la cara están expresando todo el tiempo lo que el corazón está sintiendo o lo que estamos pensando, aunque con la palabra estemos diciendo algo completamente distinto. Por lo tanto, hoy día que mucha gente está tapada, está generándose un elemento muy negativo en contra de esta salud emocional. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, un bebé, esto lo expliqué en otro video, se lo recuerdo brevemente, cuando un bebé que todavía no tiene conciencia ni siquiera de sí mismo, está en brazos de su madre o de su padre y observa las expresiones de estos, es como este bebé puede interpretar lo que ese mamá o ese papá están sintiendo. O sea, si están contentos, o si están con miedo, o si están enojados. Pero ¿qué pasa cuando el bebé no puede ver la cara de esos seres? Entonces entra en un estado de inseguridad, de temor, de duda, y si eso se prolonga en el tiempo, esa persona se vuelve una persona muy desconfiada. Y una persona desconfiada siempre va a estar a la defensiva, o puede estar con un carácter muy fuerte, ¿sí? O puede vivir siempre atemorizada de casi todo lo que le ocurre alrededor. De manera que estar mucho tiempo con esto, ¿sí? Va a terminar produciendo daños neurológicos y relaciones emocionales con uno y con los demás verdaderamente serias y muy graves. Sépanlo por lo menos para que estén al tanto del tema. Por lo tanto, cuando el cuerpo expresa algo pero la palabra está diciendo otra cosa, si la mente está atenta a eso, podemos tomar esa situación y revertirla para poder llegar, como dije al principio del video, a una paz verdadera con uno, que es la coherencia. Es decir, luego de haber recibido conscientemente lo que coherentemente nos dieron nuestros ancestros, revisado y modificado hasta donde eso sea posible, crear una propia condición de coherencia, o sea, de un corazón que está en sintonía con lo que pensamos y con lo que decimos. Si eso no ocurre, la mayor parte de las veces podríamos estar frente a una persona desestabilizada, ¿sí? Por lo tanto, la invitación de esto es: observemos cómo nos tratamos a nosotros mismos. Observemos qué hacemos entrar a nuestro cuerpo al comer, al respirar, al mirar, al escuchar. Qué sale del cuerpo a través de la boca, sobre todo con lo que decimos, la forma en la que lo hacemos, porque todas las palabras que emitimos siempre están acompañadas de algún tipo de emocionalidad X, nos demos cuenta o no. Porque como somos seres emocionales, siempre vamos a estar expresándonos desde esa condición. A veces de manera muy explícita y otras no tanto. Por lo tanto, cuanto más me conozco a mí mismo, más y mejor y plenamente puedo vivir mi vida. Esto lo dijeron todos los grandes maestros de la humanidad a lo largo de la historia. Evidentemente el ser humano no ha sabido ir por ahí, muchos no han querido por las razones que fueran, y hoy está a la vista. Hoy hay un miedo irracional absolutamente injustificado frente a lo que está sucediendo, que sería muy saludable empezar por aquietar, por calmar, por respirar, por pensar por uno mismo, por dejar de estar permanentemente atados a los noticieros y a las voces oficiales, que si les prestan un poquito de atención se van a dar cuenta que el hilo conductor de todos ellos es infundir miedo permanentemente, de la mañana a la noche. Y como ellos saben que nada ata o esclaviza más a una persona que mantenerlo sumido a determinados estados emocionales, para poder controlarlo más fácilmente, entonces por lógica van a tratar de implementar todas las artimañas posibles para que ese miedo no decaiga nunca, sino que se incremente. Por lo tanto, son momentos para estar más atentos, para estar más despiertos, para estar en tranquilidad, por lo menos dentro de la casa, con los seres queridos, conversar profundamente, leer
textos que nos nutran, escuchar música que nos nutra, no ese chingui chingui todo el tiempo, que también está creado para alterar las neuronas y para alterar el sistema nervioso, sépanlo. Apagar la televisión, tener tiempos de silencio, tener tiempos para cocinarnos algo que nos agasaje como seres vivos, humanos, en fin, estar en contacto con la naturaleza, sentir el sol en la cara, sentir el viento, caminar, hacerlo con calma. Es una invitación a la coherencia este video, es una invitación a amar la vida que somos en este cuerpo que late de segundo en segundo. Es una invitación para que comprendamos que si la paz no es en nosotros, tampoco será afuera. Muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad estos minutos conmigo y si les parece, compartan estas propuestas. Muchas gracias.